Aquí puedes ir a escuchar la predicación de la palabra. En la iglesia corre a la gracia, oramos al Señor. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. Abrazo divino, nuestro miedo se va. Vemos al cielo abrirse, la promesa se hará. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. Y hoy quiero hablarte sobre ese Dios a quien hemos adorado, a quien hemos exaltado, a ese Dios que hace todo bien y a su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, si usted no está convencido en esta noche, yo voy a orar para que el Señor le dé ese convencimiento cuando terminemos de compartir la palabra, porque Dios hace todo bien y a su tiempo. Y no quiero que nadie me conteste, pero sí quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Alguna vez hemos tenido más apuro de lo que Dios tenía? Seguramente que sí, seguramente que sí. Hemos estado más apurados de lo que Dios quería hacer en nuestra vida. Y una de las cosas más difíciles justamente es sentarse en la sala de espera de Dios, aprender a esperar al Señor. En esta sala, cuando hay algo que está más allá de nuestro control y no podemos entonces apresurarlo, no podemos hacer nada para que eso entonces tenga una solución o venga una resolución, entonces no podemos hacer nada y solamente nos queda esperar en el Señor. Puede ser una respuesta a una oración, a un pedido, a un clamor, puede ser un milagro que estemos esperando, puede ser un cambio en nuestra situación, etcétera, etcétera. Algo que nosotros no podemos apresurar, que no podemos cambiar, que no podemos hacer nada para que llegue, sino solamente esperar en Dios. Y en la Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que si tendríamos un espejo acá, diríamos, soy hermoso, ¿sí o no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que Dios hace todo bien a tiempo, aunque nosotros muchas veces no podemos comprender completamente lo que Él está haciendo. Amén. Dios lo hace. Nosotros a veces no lo entendemos. Y esto es una gran verdad. No siempre sabemos lo que Dios está haciendo. Y tampoco sabemos cuándo Dios lo va a hacer. Pero hay algo que tenemos que tener en claro y de lo que tenemos que tener seguridad. Es que Dios siempre está haciendo algo. Amén. Aunque no lo veamos, Dios siempre está obrando. Entonces pasamos nuestra vida esperando el tiempo de Dios. Ese tiempo kairos, como lo llama la Biblia en el griego, tiempo kairos, que es el tiempo perfecto, es el momento oportuno, es ese instante perfecto, es la ocasión especial en que Dios prepara para que nosotros podamos entonces recibir aquello por lo cual estábamos esperando. Y la Biblia también hace la distinción entre el momento kairos, el tiempo kairos y el tiempo cronos. El tiempo cronos es lo medible, lo secuencial,
es lo lineal, es el reloj que tenemos que tiene 24 horas, que avanza y que nunca retrocede. Entonces, Kairos es un momento cualitativo, es el tiempo que nos va a transformar si nosotros permitimos que Dios lo haga. Amén. Entonces, ese tiempo oportuno, si todavía no llegó, seguramente Dios lo va a hacer a nuestro favor. Y hoy vamos a hablar y vamos a estudiar entonces un poco de la vida de Abraham. Un hombre, alguien que tuvo que aprender a esperar. Y ese fue Abraham. Dios le prometió que iba a tener un hijo, que de su descendencia iba a suceder una gran nación. Pero Abraham tuvo que esperar muchos años por ese hijo, por ese niño. Mucho tiempo de espera, mucho esperar ese tiempo Kairos, hasta que Dios entonces le otorgó lo que Dios mismo le había prometido. Así que vamos a ir al libro de Romanos, capítulo número 4, versículos 17 al 22. Y aquí Pablo, recordando la historia de Abraham, nos dice lo siguiente. Romanos 4, 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora aquí Pablo hace como un resumen de la vida de Abraham en esa promesa que Dios le había dado de la descendencia, y muy poéticamente entonces describe la vida de Abraham, lo que tuvo que esperar, pero no fue tan así también como la Biblia aquí Pablo nos dice. Vamos a ver ciertas cosas que pasaron en el tiempo de espera, en la sala de espera que estuvo Abraham entonces esperando la promesa. ¿Qué podemos entonces hacer mientras esperamos en Dios? Y la Biblia nos da a entender a través entonces de la vida de Abraham, y podríamos también poner otros ejemplos de hombres y mujeres de Dios, nos da a entender las fases de la fe para esperar lo que Dios quiere darnos. Y la primera fase de la cual quiero hablarte es un sueño. Dios pone un sueño en tu vida. Génesis capítulo número 12, versículos 1 al 3. Dios habla a Abraham y le pone el sueño. Y le dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y quiero que tengan en cuenta que cuando Dios habló y le dijo estas palabras a Abraham, él tenía 75 años. 75 años, Dios se le revela a Abraham, le dice que de él va a nacer una gran nación, y le dice entonces, y le habla sobre este sueño. Dios a nosotros también siempre nos va a llevar por estas fases de fe predecibles. ¿Qué es algo predecible? Se refiere a todo aquello que se puede anunciar, que se puede suponer, que se puede conocer de antemano que va a pasar. Y estas fases de la fe nos van a suceder también
en algún momento de nuestra vida. La primera fase, entonces, hablamos de que cuando Dios nos da un sueño, Él nos da una idea, nos da interés por algo, Dios pone una meta en nosotros, un proyecto, un desafío, etcétera, etcétera. Llámele como quiera. Y a la edad de 75 años, Dios le dio un sueño, una meta, un propósito a Abraham y le dijo: voy a hacer de ti y de tu descendencia una gran nación, aunque hoy no tengas hijos. Pero solamente ese fue el principio. Y aquí nos vamos a la segunda fase de la fe, que es una decisión. Diga conmigo, una decisión. Y nosotros somos el producto de las decisiones que ya hemos tomado. Y llega un momento en nuestra vida espiritual que tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar en cuenta lo que Dios nos habla, lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas, ese sueño, y tenemos que decidirnos. Génesis capítulo 12, versículo 4, luego de la promesa, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, una decisión es cuando actuamos a favor de alcanzar ese sueño. Cuando nos comenzamos a mover para alcanzar lo que Dios también nos ha hablado. Porque un sueño sin una decisión no tiene valor. Un sueño sin tomar una decisión no nos va a servir de absolutamente nada. En algún momento vamos a tener que poner un pie delante del otro y decidirnos y comenzar a andar en ese sueño. Así que Abraham tuvo que dejar su tierra, donde estaba cómodo, donde tenía sus ganados, donde había entonces pasado mucho tiempo, e ir a un sitio desconocido para él. Un sitio donde no había oído, ni había escuchado sobre ese lugar, ni había antes estado. Así que él tomó el riesgo de tomar toda su familia e irse a ese lugar donde Dios le indicaba. Dios nos da un sueño y nos dice también a nosotros: esto es lo que quiero que hagas. También con tu vida, tomar una decisión a pesar de todos los riesgos. Y a veces lo que pasa en nuestra vida es que empezamos a mirar más los riesgos y ponemos entonces el temor en los riesgos que tenemos que tomar, y esto no nos lleva nunca a una decisión. A pesar de los riesgos, Dios nos dice que tenemos que tomar una decisión para empezar a caminar ese sueño. Entonces va a llegar un punto de nuestra vida de fe que vamos a tener que tomar una decisión. Y una vez que lo hemos hecho, nos podemos mover entonces a la tercera fase, y esta es la demora. Fase número 3, la demora. Abraham aquí, cuando le habla en Génesis capítulo 16, verso 1, ya no tiene 75 años, tiene 86 años. Entonces dice Génesis 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Un sueño nunca se realiza instantáneamente. Nunca un sueño se va a realizar desde que lo soñamos, lo proyectamos. No, siempre hay un tiempo que va a pasar, un tiempo prudencial. Cuando Dios nos da esa idea de lo que quiere hacer con nuestra vida, y entre cuanto Él lo realiza, hay un intervalo de tiempo que siempre va a existir, porque Dios quiere hacer algo también en ese tiempo. Desde que empezamos a transcurrir ese sueño hasta que lo cumplimos, Dios quiere entrarnos en ese proceso donde nosotros podamos crecer
donde podamos madurar, donde podamos aprender un montón de cosas. Entonces en la vida de Abraham habían pasado 11 años en que Dios le diera ese sueño. Y él todavía no tenía un niño. Cuando entonces Abraham, podemos suponer que tenía estos 86 años, dijo: todo bien, Dios, pero el tiempo está pasando, está transcurriendo y yo no tengo un hijo, y la promesa, ¿dónde está? Ahora, ¿qué pasó en esos 11 años? Podemos preguntarnos. Desde los 75 hasta los 86. 11 años. ¿Sabe lo que pasó? Nada. Nada refiriéndome al cumplimiento del sueño, de la promesa. Pero sí pasaron un montón de cosas en la vida de Abraham. Abraham ya no es el mismo que antes. Abraham está simplemente y sigue esperando en Dios. En muchas oportunidades se siente tentado a dudar, tentado a desesperar, tentado a tomar desviaciones, tentado a desconfiar de Dios, tentado hasta de enojarse, y cuántas cosas más podemos vivir en 11 años en que Dios nos habla, nos promete algo y no pasa nada. Entonces Dios le dice: vas a tener que aprender a esperar hasta que se realice ese tiempo, hasta que venga y llegue la promesa. Ahora, Sara, que era la esposa de Abraham, también fue tentada a desesperar y desesperó. Cometió el error de querer tener un hijo por parte de su sierva, solucionando las cosas a su manera, para que ese hijo de la sierva, que ella tenía derecho de que sea también su hijo, pero no era lo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Me están entendiendo? Dice Génesis capítulo 16, versos 15 y 16, y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Cuando nosotros tratamos de apresurar los tiempos a nuestra manera, a nuestra conveniencia, sufrimos también las consecuencias. Se considera que los descendientes de Ismael poblaron la región de Arabia, estableciendo entonces un legado de tensión histórica hasta el día de hoy con los descendientes de Isaac, que son los judíos. Desde esa ayuda que tal vez pensó darle Sara a Abraham para que tenga el hijo, se desató para siempre este conflicto entre los árabes y entre los judíos. Y aunque nosotros muchas veces seamos tentados a desesperar en la demora del sueño hasta que ese sueño no se convierta en realidad, nosotros debemos seguir confiando en Dios. Aunque suene duro, aunque suene no tan fácil escucharlo, tenemos que seguir esperando y confiando en el Señor. Y esto nos va a llevar a la cuarta fase de la fe, la dificultad. Dice Génesis capítulo 17:1, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, leímos que Abraham tenía 99 años. 24 años habían pasado de que Dios le prometió un hijo y no había llegado. Dios no solamente nos deja que esperemos un tiempo, no sé si va a ser 24 años, pero puede ser que sí, sino que mientras esperamos permite que tengamos también algunos problemas hasta que llegue el sueño.
Así que pasamos por el periodo del problema, en donde las cosas van mal, y realmente mal, y se ponen peor. Y tenemos que darnos cuenta que a la edad de 99 años de Abraham todavía no tiene su hijo. Él tiene 99, Sara tiene 89 años, por lo que dudan y dicen, ¿cómo un hombre de mi edad va a tener un hijo a esta edad? Comienzan a dudar, comienzan a ser tentados, a poner en duda la promesa del Señor. Pero pasa el tiempo y llega el tiempo Kairos, donde Dios realiza el sueño y dice que a la edad de 100 años de Abraham y su mujer con 90 años, y a pesar de la esterilidad de Sara, llega el niño desde un milagro. Y le llaman Isaac, como leíamos, que significa risa, porque todos se mataron de risa cuando Dios le dijo que Abraham iba a tener un hijo en su vejez. Sara tiene 90 años. Sabemos que ella no creyó cuando Dios le dijo que estaba embarazada, porque se rió. Y cualquier mujer que realmente hubiera creído a Dios a la edad de 90 años, se hubiera echado a llorar de la emoción. Y Sara dice que comenzó a reírse. Y Abraham comenzó a reírse. Y Dios también reía. Entonces fue llamado Isaac. Risa. Porque no pudieron creer en la promesa que Dios les iba a cumplir. Y aquí llegamos a la quinta fase, que es la de la resolución, lo que todos esperamos. El sueño cumplido, la meta alcanzada, hemos llegado a cumplir ese propósito, la resolución. Dice Génesis 21 del 1 al 6, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo Kairos llegó, el tiempo oportuno. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac en 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. 25 años pasaron desde la promesa. La fase final entonces es la resolución. El resultado de haber esperado pacientemente el tiempo oportuno, el tiempo Kairos, en donde Dios cumplió lo que Él había prometido. Y cuanto mayor es la dificultad, cuanto más sea desesperanzadora la situación, mejor va a ser la resolución. Más milagrosa va a ser. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una frase que dice, que seguramente la hemos escuchado, la hemos visto en algún momento de nuestra vida: cuanto más dura sea la lucha, más grande será la victoria. Así que no se desanime, porque si usted tiene una gran lucha por delante, la victoria, cuando llegue la etapa de la resolución, va a ser gigante, va a ser grande. Dios lo va a coronar, Dios va a mostrar su favor con usted. Entonces diremos, cuando tengamos ese propósito hecho, cuando cumplamos entonces la meta, vamos a decir, eso solamente lo puede hacer Dios. Humanamente yo no lo hubiera podido hacer, conseguir, pero si Dios está en el asunto y si aprendemos a esperar en Él, Dios lo va a hacer. Dios va a resolver la situación. Dios va a cumplir ese sueño.
Así que Dios nos está preparando ese milagro, el milagro de la resurrección, el milagro de la resolución, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque creemos en un Dios que sí lo puede hacer. Y aunque no sabemos que vamos a esperar 25 años, ¿cuántos están dispuestos a esperar 25 años? Ay, cómo nos cuesta levantar la mano, ¿no? Nos cuesta porque lo queremos todo ya, porque hoy queremos ver todo resuelto. Pero Abraham tuvo que esperar 25 años para que la promesa llegue a su vida. Y así que a todos nos va a llegar estas 5 fases de la fe, y muchas veces en nuestra vida. En cada desafío, en cada proyecto, en cada meta, en cada sueño que Dios ponga en nosotros, vamos a pasar por estas 5 fases de la fe. De hecho, todos los que estamos acá estamos en alguna etapa de la fe de estas fases que hemos visto. Algunos de ustedes están en la fase del sueño, están recibiendo esa idea, están recibiendo ese sueño, están recibiendo esa meta y comienzan entonces a soñar en lo que puede llegar a ser. Otros están en la fase de la decisión. Y hasta que no tomes esa decisión no vas a poder seguir avanzando en el sueño, porque cuanto más retrase la decisión, aunque tiene sus riesgos, como lo hemos visto, más también se va a tardar la resolución. Tal vez otros están en la fase de demora, donde Dios sigue demorando el cumplimiento. El tiempo pasado, no hemos visto nada, pero seguimos esperando en el Señor. Y otros tal vez están en la fase de la dificultad. Encima de que tenemos que esperar, las cosas, en vez de ir mejor, parece que van peor. Y tal vez otros están gozando porque están en el tiempo de la resolución, donde Dios ya le cumplió, donde Dios ya le otorgó su favor. Y todos tenemos que entender cómo trabaja Dios. Si vamos a aprender a nosotros a ser pacientes para con Dios, a seguir creyendo hasta que llegue esa etapa de la resolución, a aprender que también nosotros hay cosas que tenemos que hacer, que tenemos que en ese proceso crecer, porque no todo depende de Dios, también hay cosas que dependen de nosotros. Y hasta que nosotros no nos decidamos, Dios tal vez no pueda seguir adelante, pero todos estamos en alguna etapa y todos seguramente tenemos sueños que cumplir, metas por alcanzar. Así que otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué hacemos mientras esperamos en Dios? Más allá de que hemos visto estas fases, hay cosas que también nosotros podemos hacer mientras esperamos la resolución. ¿Qué cosas podemos hacer mientras se demora el cumplimiento del sueño, de la promesa, de la meta? Pero este es un tema para el otro domingo, así que te invito también a venir. Ponete de pie. Seguramente Dios ha prometido cosas en tu vida. Seguramente Dios te ha hablado en el tiempo de la soledad. Seguramente ese sueño que tenés no ha nacido de tu propio corazón, es el sueño de Dios. Y aunque haya dificultades, aunque el tiempo pase y no veamos cómo Dios tal vez está obrando, Dios lo está haciendo. Dios quiere que maduremos, que crezcamos. Dios quiere que entendamos también que cada uno de nosotros tenemos que saber que podemos avanzar también a partir de nuestras necesidades. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos. Quiero que comiences a pensar en ese sueño, o tal vez sueños, metas, cosas a conquistar. Quiero que comiences a bendecir ese sueño, a darle gracias por lo que Dios te ha dado. Tal vez es solamente un sueño, pero Dios ya te lo otorgó. Y tal vez hoy
te tienes que cumplir a vos mismo, sabiendo que te tienes que decidir. No sé cuál es el riesgo que tengas que tomar, no sé cuáles son los pros y los contras, no sé cuál difícil es la decisión, pero si no la tomas, no puedes seguir avanzando en la conquista de ese sueño. Abraham tuvo que esperar 25 años hasta ver en sus propios brazos al hijo de la promesa. Pero llegó, y aunque muchas veces dudó, y aunque muchas veces llegó la incredulidad, él pudo vencerla. Aprendió a esperar, aprendió a depender del Señor, aprendió a batallar con las fuerzas del Dios Todopoderoso. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hasta que no veamos lo que Dios ha prometido, hasta que no entremos en la fase de la resolución, tenés que seguir intentándolo. Tal vez ese no es el camino. El Señor te dice esta noche, no hay atajos, no hay nada que tú puedas hacer para acelerar los tiempos, solamente esperar, depender del Señor. Y sé que es difícil esperar. Muchas veces, en lugar de esperar, terminamos desesperando. Y tiramos todo por la borda. Por eso hoy tal vez sea un momento donde tengas que revivir esos sueños, tengas que volver a los brazos del Señor y a confiar con todo el corazón. Quiero estar orando, quiero estar bendiciendo tu vida. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en primer lugar, porque tú has puesto sueños en nuestra vida, porque hay propósito del cielo para nosotros, porque hay metas que podemos alcanzar, porque hay proyectos, Señor, que no han nacido en nuestro corazón, sino que tú lo has hecho. Y hoy queremos en el nombre de Jesús darte gracias por lo que tú nos has dado. Hoy queremos tomarnos este tiempo también para poder decidirnos, para poder avanzar. Tenemos miedo, hay riesgo que tenemos que tomar. Señor, danos tú la guía, danos tú la fortaleza. Señor, pon personas a nuestro lado que nos estén aconsejando sabiamente, maduramente, para que podamos también tomar la decisión. Porque muchas veces solo no la podemos tomar. Pero queremos decidirnos, Señor, porque si no nos decidimos no vamos a seguir adelante. Pero si hay decisión, hay resolución también en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, aún en el tiempo de la demora. Aún en el tiempo, Señor, donde tenemos que esperar y esperar. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a esperar tus tiempos. Ayúdanos, Señor, a seguir orando, a confiando, a seguir dependiendo de ti, Señor. Y a pesar de las luchas, de las dificultades que estemos atravesando en el proceso, Señor, sabemos que tú eres más grande que toda esa situación. Tú eres, Señor, que muchas veces las envías para que nosotros sigamos dependiendo de ti. Y Padre, cuando llegue ese sueño, cuando entremos a la etapa de la resolución, que podamos darte gracias a ti, que podamos darte la gloria en el nombre de Jesús, que podamos decir, Señor, si tú no has estado en el medio, nada de esto podría haber sido realidad, porque contigo todo es posible. Señor, solo no podemos, porque queremos depender de ti, porque de ti viene todo lo mejor. Porque todo lo que tú haces, lo haces bien y a tu tiempo. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Aviva nuestro corazón para que sigamos confiando. Despierta en el nombre de Jesús nuestra conciencia, tu dependencia en el nombre de Cristo. Queremos
en el nombre de Jesús, exaltarte, darte gracias, porque sabemos que contigo todo es posible. Tú eres grande, Dios eterno, Dios incomparable. Y gracias, Señor, por los sueños, por las metas que tú has puesto, que las vamos a alcanzar. Gracias, Señor, porque hay mucho por recorrer, mucho por aprender, mucho por crecer. Y sabemos que cuando entremos en la etapa de la resolución, ninguno vamos a ser iguales que al principio. Gracias, Dios. Bendice a cada hermano, hermana, bendice a las familias. Señor, toca, ministra sus vidas, sus corazones, en todas las necesidades, en todos los pedidos, en todo este tiempo de oración. Todo lo ponemos delante de ti. Solamente podemos esperar en ti, porque aún hemos de alabarte. Tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro Redentor, tú eres el que nos levantas una y otra vez. Y aunque la lucha sea cruda, Señor, queremos seguir confiando en ti. Bendice, Señor, bendice en el nombre de Cristo tu obrar en cada uno de nosotros, para que podamos seguir creciendo cada uno más y más. Bendecimos esta semana que está comenzando. Te damos gracias, Señor, por este mes de enero. Gracias por todo lo que hemos vivido, aprendido. Gracias por cada desafío. Pero sabemos que hay más de ti para nuestra vida. Aleluya, Señor. Gracias. Te exaltamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Y queremos, Señor, esperar en ti. Con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь, Спаситель.